Pues vamos a entrar ya con nuestros entrevistados. Tenemos en la línea al consultor en comercio exterior y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, Gustavo Uruchurtu. Fue panelista del TEMEC y también negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN. Vamos a platicar con él sobre pues estas consultas que está solicitando ya también de manera formal Canadá a México sobre esta decisión de restringir las importaciones agrícolas de básicamente maíz genéticamente mejorado. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Buenas tardes, Rogelio. Buenas tardes a tu público, a tus órdenes. Gracias, Gustavo. Se esperaba que Canadá se uniera a Estados Unidos en torno a esto del maíz cuando no está pues exportando propiamente maíz genéticamente modificado a México, como si es el caso de Estados Unidos. Mira, yo creo que sí era de esperarse, Darío, sobre todo porque al final de cuentas, como operan estos mecanismos de solución de controversias, en primer lugar, como se van a interpretar disposiciones del tratado, pues aunque uno no sea exportador de un producto, hay un interés muchas veces en participar en que los tratados se interpreten, pues como se pensó durante las negociaciones que debió operar. Yo creo que ese es uno de los primeros incentivos para participar en las consultas en este mecanismo general del tratado. Y yo creo que también la otra es buscar que realmente el tratado se respete y se respeten los compromisos que existen en el mismo. Entonces yo creo que ese es el incentivo que tiene Canadá y sobre todo mandar una señal de que están velando por la aplicación estricta de las disposiciones del tratado, ¿no? Claro, Gustavo. ¿Y a qué le estaría jugando México con este tema del maíz genéticamente modificado si sabemos que no hay evidencia científica que pues revele que tiene un daño al ser humano y en 6 meses que durarán las consultas, o por lo menos lo que se dice, pues se ve muy difícil de que puedan llegar a una investigación de ese calibre, Gustavo? Pues sí, realmente sorprende porque primero tenemos llegar a un conflicto en donde pues no se tiene sustento científico que soporte precisamente la determinación del gobierno mexicano, pero más aún en un momento dado el aplicar la medida de impedir las importaciones del maíz pues también trae unas repercusiones desde el punto de vista económico en cuanto a la cuestión del abasto, si no, en principio no somos, tenemos la capacidad suficiente para poder abastecer el mercado que se requiere en nuestro país. Entonces, o sea, tenemos dos vertientes, una Sí. vertiente que es la parte legal, en donde según un conflicto donde parecería que se tienen todas las de perder, y por el otro lado, activar una medida que va a tener un efecto en el mercado, va a tener un efecto en la inflación y sobre todo cuando lo que está buscando el gobierno federal es a toda costa tratar de reducir la inflación, ¿no? Y ha tomado medidas, por un lado toma unas medidas en donde se eliminan restricciones, etcétera, para tratar de bajar la inflación y por acá se está proponiendo otra que lo que tendría es un resultado completamente adverso. Por supuesto. Gustavo, tenemos ya un frente abierto en materia energética, tenemos ya otro frente abierto con el maíz transgénico, tenemos diferencias con el glifosato, logramos superar el diferendo en materia de reglas de origen, se avecinan también más controversias desde el punto de vista de la política laboral mexicana y también pues amenazan con desencadenarse también controversias en materia del manejo de productos farmacéuticos de estos llamados biotecnológicos. ¿Ves tú que se sigan habiendo, conforme avance el tiempo, más frentes, cada vez más diferencias? ¿Y por qué si se supone que pues somos socios comerciales desde hace más de 20 años? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estamos viendo estas disrupciones en nuestra relación comercial con Estados Unidos? Ok. Sí, Darío, yo creo que lo primero que hay que tomar en consideración es que precisamente para eso existen estos mecanismos, ¿no? Para tratar para resolver precisamente las diferencias que pudieran suscitarse precisamente de la relación comercial que tenemos con nuestros socios comerciales y que ellos tienen con nosotros, porque
tenemos estas controversias, pero también hay que tomar en consideración que Canadá y Estados Unidos también han tenido ya en estos 2 años controversias entre ellos, ¿no? Y precisamente, bueno, para eso están los mecanismos, para poder resolver eso y que todo siga permitiendo que los flujos comerciales se den entre los 3 países miembros de la zona de libre comercio. Lo que sí, por ejemplo, podemos señalar es que sí tenemos más conflictos, estamos viendo más conflictos de los que tuvimos en los 25 años del Telecán, pero también hay que tomar en cuenta que después del conflicto que tuvimos, la diferencia del transporte entre México y Estados Unidos, el mecanismo general del tratado se quedó paralizado y en vez de acudir al mecanismo del tratado, pues se acudió a la Organización Mundial del Comercio. Entonces, bueno, pues es parte de la relación comercial, parte de la visión que se tienen. Tomamos en cuenta que tenemos un tratado nuevo, un tratado que tiene tratado en el sentido del TEME, con reglas nuevas, con 2 años, vamos para 3 años de vigencia del tratado. Y bueno, pues serán los acomodos que se irán dando en cómo se interpretan o cómo se establecen, cómo se consideran o se ven las disposiciones que aplican la relación comercial. Yo creo que también tiene que ver mucho, de alguna manera, la política y la visión que se tiene de los gobiernos de cada uno de los países. Y bueno, pues ya serán estos mecanismos de solución de controversias, si se activan, que pondrán las cosas en blanco y en negro, como ya lo hicieron en el caso de la regla de origen del transporte, lo hicieron en el caso de los productos lácteos entre Canadá y Estados Unidos, lo hicieron con la salvaguardia también de los paneles solares entre Canadá, de Estados Unidos y Canadá. Entonces, poco a poco yo creo que se irán estableciendo claramente cómo deben aplicarse las disposiciones. Claro. Gustavo, ¿y tú crees que estos temas, el energético, el del maíz amarillo, trascienda más allá de la administración del presidente López Obrador? Porque en el caso del energético, pues las consultas ya terminaron desde hace meses y no ha habido ninguna reacción ni de Estados Unidos ni de Canadá, e incluso en la trilateral, pues fueron muy corteses, muy correctos, muy polites en el manejo de esa información. Mm. Sí, Rogelio, mira, yo creo que en el caso de las consultas, por ejemplo, la cuestión energética, parte de lo que tienen estos mecanismos es que son mecanismos que lo que buscan es que se dé amplia oportunidad para tener una solución satisfactoria a las partes que participan en ellas. Entonces, no son plazos tan fatales como si estuviéramos en un juicio. Entonces, por ejemplo, se habla de plazos en las consultas, pero como en el desarrollo de las mismas han seguido platicando, eso ha permitido que podríamos pensar se ha extendido esas consultas en materia energética y todavía no se han cerrado. Si no se llega a un acuerdo, pues entonces se activará el mecanismo de solución de diferencias y yo creo que en ese caso sí nos iríamos a un conflicto que terminaría antes de la administración del presidente López Obrador. En este caso de la cuestión del maíz, pues el camino sería muy semejante, porque al menos hasta ahorita, semejante en el sentido que se terminaría antes de la Sí. admisión del presidente López Obrador, porque al menos de las posiciones que se han dado entre México y Estados Unidos, pues tenemos posiciones, no vemos posiciones en donde aparentemente haya un arreglo, sino ha habido una posición donde dice México dice que tienen el sustento para la medida, Estados Unidos dice que no lo hay, y entonces se agotarán las consultas que ahorita estamos en una etapa previa, que son las consultas técnicas del capítulo 9 del tratado, que es un requisito indispensable para poder activar el mecanismo de consultas general del mecanismo de solución de diferencias general del tratado. Entonces tendrán que agotarse primero estas consultas. Si no hay una solución o un acuerdo entre las partes, ya se iniciarán las consultas del mecanismo de solución, propiamente el mecanismo de solución de diferencias, y en dado caso de que no se llegue a un acuerdo, pues se activará el mecanismo. Suponiendo que esto no suceda así, pues tendríamos parte de este año y quizá si nos vamos a un panel, pues estaríamos pensando que a lo mejor se podría tener una resolución antes del fin de la administración del presidente López Obrador. Pero independientemente de eso, yo creo que eso ya sería una preocupación de la nueva administración que vendría Claro. para el siguiente año, ¿no? Gustavo, en el tema pues el tema energético y eventualmente el tema del maíz transgénico, en el primer caso no está ya politizado el expediente. Lo pregunto porque todo el proceso técnico que se tenía que correr, pues ya se corrió y Sí, ya se no se invoca el panel.
Hay quienes dicen que pues el gobierno del presidente Biden no se quiere confrontar con el del presidente López Obrador, sobre todo considerando pues los tiempos electorales también allá en Estados Unidos. Claro, pues eso fue lo que se manejó y fue lo que se esperaba el año que entra, el año pasado. Se esperaba que esto se resolviera el año pasado, no se resolvió. La cuestión es que pues aquí van caminando y yo creo que también las presiones que va recibiendo y empieza a recibir también la representante comercial, pues está empujando a que las controversias se vayan resolviendo. Entonces, yo veo un poco complicado que en un momento dado presionen por un lado, y tenemos a los senadores que están presionando, que presionaron precisamente para que se solicitaran las consultas técnicas, que vean que ese procedimiento va caminando y el otro de la energía se quede parado o suspendido, ¿no? Bien. Entonces, yo creo que va a empezar a ver la presión en uno y en otro y buscar una solución a los mismos. Y yo creo que también no hay que dejar de perder de que también todas estas cuestiones forman parte de toda la política general de Estados Claro. Unidos con respecto a México, ¿no? Pues Entonces, eso, digamos que son municiones que se tienen en la relación bilateral. ya, Sí, entonces pues tenemos estas municiones, tenemos las municiones de los mecanismos laborales, la cuestión migratoria, en fin, todo. Gustavo Uruchurtu, consultor en comercio exterior y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Muchísimas gracias por este tiempo. Al contrario, muchas gracias, Darío, Rogelio, buenas tardes y Gracias, buenas tardes Gustavo. a tu Buenas tardes.